Hola, soy el profesor Leandro Giri y les voy a traer este video de, para la materia de Introducción a la Ingeniería de la Universidad Católica. En este caso voy a referirme al texto de Langdon Winner, ¿Tienen política los artefactos? Langdon Winner es un politólogo estadounidense que trabaja en cuestiones relacionadas a la filosofía de la tecnología y en este caso este texto forma parte de un libro llamado La ballena y el reactor, que es un libro muy recomendable, un clásico a esta altura del área. Y bueno, vamos a ver de qué se trata un poco este texto. Este texto se hace la pregunta del título, ¿tienen política los artefactos? Y la respuesta va a ser afirmativa, entendiendo no que los artefactos efectivamente pueden hacer política en el sentido que lo hacen los sujetos políticos, que son personas, sino que indirectamente generan formas de control de autoridad y vamos a distinguir dos maneras de ejercer esa forma de control y autoridad. Cuando decimos que la tecnología se encarna en forma de control de autoridad, podemos verlo gráficamente con un ejemplo referido a las rampas para discapacitados. Si nosotros promulgáramos una ley que dijera que los discapacitados no pueden ingresar a los edificios públicos, probablemente sería una ley muy políticamente incorrecta y seríamos justamente criticados por promulgar esa ley. Sin embargo, en la práctica todavía existen edificios que, como este de aquí, que no poseen instalaciones adecuadas para que una silla de ruedas pueda ascender. Entonces, si bien no existe una ley que diga que los discapacitados no pueden ingresar a los edificios, en la práctica la falta de la rampa, esta escalera, es una tecnología que de hecho funciona igual que una normativa que diga que los discapacitados no pueden ingresar. En ese sentido, la ley es discriminatoria y la falta de rampas también es discriminatoria y funciona exactamente igual que la ley de hecho. Con lo cual, estamos diciendo que esta escalera, o la falta de una rampa, encarna una forma de control y autoridad que efectivamente es discriminatoria igual que la ley, funciona igual que la ley y es equivalente a la ley. Entonces, en ese sentido podemos ver a qué se refiere Winner cuando dice que las tecnologías son políticas. Las tecnologías ejercen entonces formas de control de autoridad de la misma manera que le hacen las leyes. En cambio, aquí tenemos un ejemplo de una rampa de discapacitados que funciona de una manera equivalente a una ley que diga que efectivamente los discapacitados tienen derecho de poder ingresar a los edificios públicos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno como ingeniero tiene que tener en cuenta que sus diseños no solamente digamos, cumplen determinadas funciones puntuales, sino que además también ejercen forma de control y autoridad y eso debe tenerse en cuenta durante el diseño para poder tener una idea cabal del tipo de consecuencias que van a ocurrir a partir de esos diseños. Estos son los ejemplos que nos propone Langdon Winner en su texto. Tienen política de los artefactos. Son dos tipos de tecnología que contienen cierta flexibilidad en el diseño porque son tecnologías que uno puede diseñar de una manera más o menos discriminatoria, injusta, ¿sí? Puede ejercer distintos tipos de políticas con estos diseños. Son diseños flexibles. En el primer caso tenemos los puentes sobre la autopista que lleva a Jones Beach en Long Island. Los puentes diseñados por Robert Moses, un arquitecto muy famoso en Estados Unidos porque le dio su aspecto actual básicamente a Nueva York. Y bueno, estos puentes son, como señala Winner, muy bajos. Podemos ver que son bastante bajos y que los arcos incluso comienzan un poco arriba de la autopista. Y con esto generan que los colectivos que son muy altos no pueden ingresar, no pueden circular por esta autopista. Por ende, los colectivos no pueden llegar a Jones Beach. Jones Beach es una playa exclusiva de clase alta y media alta. Y en ese sentido, el diseño del puente está pensado específicamente no solamente para el objetivo obvio, que es que los transeúntes o automovilistas puedan cruzar la autopista por arriba, o sea, puedan cruzar con esta dirección, sino que además impide que los negros, que son las personas más pobres en general en Nueva York y en todo Estados Unidos, lleguen a la playa de Jones Beach, que Moses pretendía que sea una playa para ricos, blancos ricos para ser más específicos. Entonces,
uno dice, bueno, podría evidentemente haberse hecho un puente más alto que permita de alguna manera la circulación de colectivos. Sin embargo, se fue muy específico en diseñar un puente bajo con el propósito de generar como consecuencia que los negros no puedan llegar a la playa. En ese sentido, los puentes funcionan como una versión políticamente correcta, si se quiere, de una normativa que diga los negros no pueden llegar a esta playa. Como esa normativa no se puede sacar por el costo político que tendría, diseñamos este puente y este puente posee la misma propiedad discriminatoria, ¿no es cierto? Pero evidentemente se podría haber diseñado un puente más alto. En ese sentido, los puentes tienen cierta flexibilidad. Lo mismo sucede con las avenidas. Esta avenida es la Avenida de la Ópera de París, una avenida diseñada por el barón Haussmann por orden de Luis Napoleón tras la revuelta de la Comuna del 48 de París. En 1848 una revuelta comunista tomó las calles de París y generó una gran dificultad a las fuerzas de orden de Luis Napoleón, básicamente debido a que han levantado barricadas en las calles, impidiendo la circulación del ejército que buscaba la represión de esa levantada comunista. Entonces, a raíz de eso, el barón Haussmann cambió la traza de París para generar avenidas bien anchas donde pudieran circular fácilmente los carros de combate en caso de una revuelta posterior. Y básicamente también al mismo tiempo se complica mucho levantar barricadas en una avenida tan ancha. Fíjense que esto es una suerte de 9 de julio, ¿no es cierto? Es muy, muy ancha. Tenemos 2 carriles donde entran 3 vehículos, con lo cual levantar una barricada aquí requería una cantidad de material que no se puede acumular en poco tiempo. Entonces, esto es una avenida, efectivamente es una avenida, funciona como avenida, con lo cual permite la circulación de vehículos, que es la gracia de las avenidas, para lo que se diseña, pero a su vez tiene un segundo objetivo de impedir revoluciones. En ese sentido, uno podría haber hecho una avenida menos ancha, donde los revolucionarios igual puedan, digamos, hacer de las suyas, hacer barricadas y trincheras, pero evidentemente se ha elegido diseñar una avenida más ancha. Las avenidas, por ende, también son flexibles. Conforman distintas maneras de ejercer poder autoridad según como uno las diseñe, ¿no es cierto? Por otro lado, hay otras formas de tecnología, nos dice Landon Winner, que son inherentemente políticas porque no presentan tanta flexibilidad, más bien presentan nula flexibilidad a la hora de ser diseñadas. Platón hablaba de los barcos y decía, bueno, dentro de un barco no puede haber una democracia, no puede funcionar democráticamente un barco. ¿Por qué? Porque se hunde un barco democrático. No se puede deliberar cómo debe actuar la tripulación ante una tormenta. Debe haber un capitán que dé las órdenes y debe haber una tripulación que respete las órdenes del capitán, que se respeten las jerarquías. Si no, el barco se hunde, ¿sí? En el momento que nosotros deliberamos qué hacer ante una tormenta, la tormenta nos agarra y nos hunde. Un caso similar, más moderno, podría ser el de las plantas nucleares, que nos trae Landon Winner. Las plantas nucleares son, ya sabemos, plantas generadoras de energía a partir de combustible nuclear. Y ese combustible nuclear, sobre todo en las versiones a base de plutonio, puede ser utilizado para generar armas nucleares. Y de todas maneras el combustible es muy peligroso. Esto implica que uno no puede tener una democracia adentro de una planta nuclear tampoco. Cuando uno tiene una planta nuclear hay una élite de científicos y trabajadores técnicos que tienen acceso al poder dentro de la planta para poder básicamente hacer que la planta funcione, y a su vez esto suele venir acompañado de una élite de seguridad militar para impedir que ocurran actos terroristas. Entonces no puede entrar cualquier persona del barrio como Pancho por su casa y decir y entrar a la planta nuclear, hacer lo que quiere, o decidir tomar decisiones sobre las políticas que se suceden dentro de la planta nuclear, porque esa planta nuclear sería un desastre, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber una jerarquía, tiene que ser una suerte de dictadura lo que suceda dentro de la planta nuclear. Una planta nuclear democrática no funcionaría. Entonces,
hay que contrastar una forma de generar energía centralizada como esta, donde se requiere una élite militar incluso y fuertes medidas de seguridad, con otras formas más democráticas, como puede ser la generación solar, donde cada persona puede tener su panel solar y tomar decisiones respecto a su panel solar, y en todo caso, al no haber tanta centralidad, uno puede distribuir el poder de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, esto nos genera diferencias esenciales en la política que puede ejercer entonces una forma de generación de energía como las plantas solares y una forma de generación de energía como las plantas nucleares. De todas maneras, digamos, decimos que la planta nuclear es inherentemente política porque no podría funcionar en un sistema democrático de grandes libertades individuales, ¿no es cierto? O colectivas. Mientras que las plantas solares sí. Las plantas solares son no inherentemente políticas, porque en sí yo podría generar diseños de energía solar que de todas maneras encarnen forma de autoridad no democráticas o digamos dictatoriales. Depende todo de las instituciones que uno genere alrededor de esa distribución de energía. Si de repente hay un solo lugar donde se generan las plantas solares, una sola empresa, por ejemplo un monopolio, en ese sentido, por más democrático que pueda ser un diseño a priori, si hay una sola empresa que lo maneja y una sola empresa que puede proveer paneles solares, entonces ya la cosa no va a ser tan democrática. Por eso son cosas que hay que reflexionar tanto desde el diseño como desde las instituciones que regulan esas cuestiones. Podemos ver que otros ejemplos de tecnología inherentemente política son todos aquellos que Foucault señalaba en su Vigilar y Castigar, donde evidentemente hace falta maneras de formas autoritarias de clasificación y formas autoritarias de funcionamiento, como ser por ejemplo las barracas militares, donde por supuesto un ejército como institución no puede funcionar democráticamente, porque digamos, sabemos del arte de la guerra de Sun Tzu, antes de Cristo, que digamos, los ejércitos necesitan jerarquías y necesitan autoridad para funcionar. Y en todo caso, digamos, los ejércitos tienen armas y las armas tampoco pueden regularse de manera democrática. Por eso la policía tampoco es una institución que pueda funcionar de manera democrática y probablemente los hospitales tampoco puedan funcionar de manera democrática debido a que también hay una cantidad de decisiones peligrosas que no se pueden tomar de manera democrática, sino que requieren jerarquías y autoridades y gente que sea señalada para hacerse cargo. Todo esto nos lleva a reflexionar que hay que mirar la política de los artefactos tanto de las instituciones que las regulan como desde los diseños en sí mismos. Hay diseños que son inherentemente políticos y diseños que uno puede aplicarles políticas de manera más o menos flexible. En todo caso, a nosotros como ingenieros nos corresponde poder diferenciar entre ambos tipos de tecnologías y poder pensar si son las más adecuadas para el funcionamiento de la sociedad que nosotros pretendemos. Muchísimas gracias.